Bueno, muy bien, ahora sí, les doy la bienvenida a este que es el webinar sobre el programa ejecutivo de BIM en estudios de arquitectura. Mi nombre es Catalina Crescente, yo soy la coordinadora del área de educación ejecutiva de la Escuela de Gestión. Básicamente les vengo a dar la introducción a este webinar en el que pretendemos contarles de esta experiencia que va a ser nuestra primer cohorte. La Escuela de Gestión, históricamente podría decirse, da siempre cursos bastante más cortos que el que viene a hacer este programa. Esta es una apuesta que empezamos a hacer este año con la diplomatura BIM, que fue realmente muy exitosa y que está en este momento rodando. Y ahora nos propusimos hacer este programa muchísimo más corto que la diplomatura, que tiene 6 módulos, este programa tiene 3, con 2 docentes que vienen trabajando con la escuela hace tiempo y que son excelentes, que son Gastón Alticio y Maximiliano Sarnelo. No quiero aburrirlos con cuestiones de presentación institucional, supongo que si están aquí es porque conocen a la escuela, porque conocen el trabajo que venimos haciendo, sobre todo en BIM. Nosotros hemos dado cursos de software BIM, en general, sobre todo en Revit, pero también Civil 3D y algunos otros más, y nos hemos propuesto dar capacitación también en gestión, que es el estilo de la capacitación más clásica de la escuela. Sin mucho más, los dejo con Gastón. ¿Empezás vos? Sí, empiezo yo. Gracias, Cata. Bien, perfecto. Cualquier cosa, cualquier duda, estamos a disposición. Sobre el final va a hablar Sebastián Orrego y ahí vamos a poder abrir un espacio de preguntas. Después de 6 meses de cuarentena en AMBA y en algunas partes del país, me imagino que todo el mundo sabe cómo usar Zoom, pero ante la duda les digo que les recomendamos que tengan todos sus micrófonos apagados y que si quieren hacer consultas las pueden hacer a través del chat. Igual, reitero, al final de este webinar vamos a tener un espacio para responder preguntas. Bueno, muchas gracias, Cata. Bueno, me presento, mi nombre es Gastón Alticio, soy arquitecto, ya como dijo Cata, soy profesor de la Escuela de Gestión, ya desde hace un tiempo en algunos programas, básicamente orientados a todo lo que es la temática BIM. Así que junto a Maximiliano Sarnelo, que en un ratito va a hablar él la segunda parte, le vamos a presentar de en qué se basa este webinar. Voy a arrancar compartiendo pantalla. ¿Sí? Confirmen, por favor, a ver si se ve, Maxi o Cata, si se ve. Sí, se ve perfecto. Excelente, buenísimo. Bueno, inicialmente les voy a dar una pequeña introducción como para poder entrar en tema. Básicamente vamos a comenzar a hablar de lo que es el BIM en estudios de arquitectura. Vamos a olvidarnos por un ratito de lo que es BIM y vamos a quedarnos con lo que son los estudios de arquitectura. Tradicionalmente los estudios de arquitectura nacen o se forman o surgen a raíz de un profesional o más de un profesional que deciden comenzar a desarrollar sus actividades juntos. Generalmente por tradición, los primeros trabajos que se vienen dando son por algún conocido, algún tío, alguna tía que le pide hacer una pequeña remodelación en la casa, y así es como empiezan a dar sus primeros pasos en los trabajos del estudio. Hay otros que por ahí comienzan anotándose en determinados concursos, ¿sí? Quizá con algo de esto más de uno por ahí se siente identificado, sea por el trabajo en la casa de la tía o por el concurso, pero bueno, generalmente son los primeros pasos que se tratan de dar para poder incorporarse en el mundo de la arquitectura. Si esos arquitectos logran tener trabajo y logran empezar a hacerse conocidos, pueden empezar a tener la necesidad de contratar gente que les empiece a armar esa documentación. Básicamente lo que estamos hablando es de empezar a tener sus primeros cadistas freelance que le empiezan a hacer esa documentación, que estos arquitectos que acaban de crear su estudio ya se sienten como bastante más arquitectos como para ponerse a hacer esos planos que le están llegando y que le estorban. Entonces, acá es donde el estudio empieza a tener esta forma de empezar a contratar estos primeros recursos, estos cadistas freelance para hacer esta documentación, que si tienen suerte y siguen con mucho trabajo, estos cadistas probablemente se conviertan en proyectistas, y estos proyectistas empiecen a supervisar estos trabajos que siguen delegando a otros nuevos cadistas, a otros nuevos dibujantes,
que también inicialmente pueden ser freelance, que más adelante pueden ser efectivos. Entonces ya tenemos un estudio con los arquitectos creadores, más algún proyectista, más estos CADistas. Empezamos a tener la necesidad de empezar a contratar asesores en instalaciones, asesores estructuralistas, asesores en termomecánica, y así es como estos primeros arquitectos que empezaron a hacer sus primeros trabajos, empezaron a armar su equipo de estudio hasta llegar a lograr lo que todos soñaron con su estudio de arquitectura. Básicamente, esta imagen no creo que la hayan soñado muchos hoy, quizá en su momento sí, fue una imagen soñada, pero bueno, lo que trata de representar más o menos es que esos pasos que se fueron dando, que se van dando con estos arquitectos que empiezan a incorporar estos recursos según la necesidad, según el trabajo que les va llegando, que se les va incrementando, que empiezan a necesitar delegar, que empiezan a necesitar tener distintos especialistas. Todo este es un crecimiento, podríamos decir, tradicional en cualquier estudio de arquitectura. No existe un estudio que alguien diga, armemos un estudio y empecemos a hacer 30 personas directamente, o que empecemos a hacer 10 personas todos juntos. La realidad es que los estudios empiezan a nacer de manera paulatina y progresiva en base a la demanda de trabajo que tienen. Ahora bien, esto es lo que más o menos se viene dando en los estudios. Hoy en día tenemos una mirada un poco más diferente sobre lo que es cada uno de esos colaboradores, de esos integrantes de ese estudio de arquitectura. La realidad es que hoy cada uno de esos colaboradores están vistos como una pieza fundamental de un rompecabezas, que son una pieza fundamental del rompecabezas. Ahora, surge una pregunta atrás de todo esto. Digamos, si los estudios incorporan gente, ¿no? Y se dice que los colaboradores son una pieza fundamental del rompecabezas, pero yo estoy incorporando a un colaborador nuevo, una pieza nueva, ¿todas las piezas están formadas para encajar en ese rompecabezas llamado estudio? Esto tiene que ver con, digamos, la formación que cada uno viene trayendo, que cada uno viene acarreando por experiencia propia o inclusive hasta por inexperiencia. Esto que se da en los estudios de que generalmente cuando incorporan recursos, mayoritariamente se incorporan de abajo hacia arriba, incorporan cadistas, incorporan proyectistas, incorporan quizá algún supervisor con algo de experiencia, pero mayoritariamente son recursos que están más asociados con la productividad de la documentación. Entonces, la realidad es que cualquier estudio, no, lamentablemente en la facultad, trato de hacer referencia, entiendo que la mayoría quizás están asociados a lo que es la actividad de la arquitectura o formados en arquitectura. Entonces, llegamos a la conclusión de que en la facultad no nos formaron ni para ser líderes de proyecto, ni para ser coordinadores, ni para ser licenciados en recursos humanos, ni para ser licenciados en comunicación, marketing, ni mucho menos en redes sociales. Entonces, nos estamos encontrando con una necesidad de mercado de distintos roles, distintas capacidades, que hacen que dentro del estudio se empiecen a generar estos roles y estas necesidades de capacitación. Si esto lo sumamos a un contexto actual, ¿sí? Que lamentablemente nos tomó prácticamente por sorpresa y nos obligó radicalmente a cambiar las metodologías de trabajo que se fueron adquiriendo en los estudios, obligaron a que toda esta formación y toda esta incorporación de conocimiento paulatino y progresivo que se fue dando en los estudios, de un día para el otro se rompa el esquema de trabajo, se rompa la metodología de trabajo que se venía, digamos, acostumbrados a adoptar. Entonces, nos encontramos con que ya las cosas no van a ser como antes de todos juntos en una oficina, mucho menos como la primera imagen, ¿no? Pero ya no estamos más hablando del estudio de arquitectura donde estamos todos bajo el mismo techo, nos hablamos, nos integramos, empezamos a descubrir esto que nació por la fuerza, ¿sí? Pero que en definitiva demostró de que realmente se puede trabajar, digamos, a distancia, y empezamos a darnos cuenta de que algunas de las cosas ya no van a ser como antes, pero otras tantas tampoco van a ser un 100% como se vinieron dando hasta el último momento, ¿no? Entonces, lo que va a surgir es este mix de nuevas modalidades de trabajo. Obviamente esto es lo que nunca más va a pasar. Todos juntos bajo el mismo techo, donde
cada profesional, cada arquitecto, cada asesor o quien sea que forme parte del equipo, esté trabajando en su tablero o, en su defecto, ese tablero que fue reemplazado por una máquina con CAD. Pero lo que no va a estar pasando más es esto de que cada uno tiene su información en el tablero o en su computadora. Entonces, acá es donde surge esta nueva mecánica de trabajo, tendiendo a hacer el trabajo en equipo y en equipo a distancia, con la particularidad que ahora, digamos, con el requerimiento de esta nueva metodología, que es el BIM, implica que ya no solo sea un trabajo en equipo, sea un trabajo colaborativo, que es más o menos parecido, pero no es tan parecido. Entonces, empiezan a aparecer nuevos requerimientos de formación. Cuando hablamos de BIM, hablamos de que dejamos de trabajar en la manera esta de silos, que es lo que se venía trabajando de manera tradicional, esto de que cada uno trabajaba en su quintita, en su nicho, en su tablero o en su computadora, pero que trabajaba de manera aislada respecto al resto de los integrantes del equipo, del estudio o del grupo de trabajo, como lo quieran llamar. Entonces, el trabajo en silos va totalmente de la vereda de enfrente de lo que es el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es lo que, digamos, promueve esta nueva metodología de lo que es el trabajo en BIM. Ahora, cuando hablamos de BIM, no hablamos específicamente de un programa. Esto es algo que nos van a escuchar cuando estemos en el programa ejecutivo, que vamos a machacar bastante con esto de que BIM no es un software. Ya es algo que, por lo menos con Maxi y el resto de los formadores de la Cámara, venimos evangelizando de tratar de salir de esa etiqueta de que BIM es un software de modelado, sin tratar de dar marcas. Entonces, nos encontramos con que dentro del mundo BIM existen más de 340 software, 340 programas que están homologados dentro del mundo BIM. Entonces, acá es donde viene la pregunta que más de uno se hace, es, che, pero si yo quiero usar BIM, ¿tengo que conocer estos 340 programas? No, la realidad es que no necesitan conocer los 300 programas, tampoco necesitan conocer 100. La verdad es que lo único que se necesita es conocer los programas asociados al tipo de actividad que dé ese estudio o al tipo de actividad que brinde el profesional. Pero la realidad es que, una vez más, habiendo una explosión de programas, también existe una explosión de formaciones y una explosión de especialistas de distintas herramientas. Entonces, esto, digamos, da como consecuencia de que en los estudios podemos estar, digamos, integrando un equipo de profesionales donde cada uno tiene una pieza de un rompecabezas, donde podemos tener un montón de especialistas que son maestros en el uso de una herramienta. El problema pasa cuando seguimos segmentados. Ya no estamos trabajando en silos como trabajamos antes en cada uno de los tableros, pero ahora empezamos a tener distintos profesionales donde cada uno tiene una herramienta que la realidad es que necesita integrarse con el resto. Entonces, esta necesidad del mercado que nos obliga a formarnos en esta nueva herramienta pone de manifiesto la necesidad de empezar a tener una mirada más integradora, ¿sí? Una vez más, los estudios se van amoldando, van creciendo y van hasta descubriendo estas formas de trabajo propias, donde cada colaborador, cuando se incorpora al estudio, lo único que hace es adaptarse a esa metodología de trabajo. Entonces, podrá traer algún conocimiento nuevo, podrá traer algún valor agregado a este estudio, a este grupo de trabajo que ya viene trabajando, pero existe un 99% de probabilidad de que el estudio lo termine amoldando a su forma de trabajo. Una vez más, no nos formaron para crear estudios de arquitectura y no nos formaron en todo lo que tiene que ver con las herramientas colaborativas. Quien más, quien menos, hoy en la facultad están empezando a ver algunas herramientas, pero no dejan de ser conocimientos segmentados. Entonces, esta es la parte donde nosotros encontramos, digamos, como necesidad ya prácticamente fundamentada por justamente la demanda del mercado, este cambio de paradigma en la forma de gestionar los proyectos, de cambiar las metodologías de trabajo con incorporación de todo lo que tiene que ver con el proceso y la metodología BIM. Esto implica una necesidad de formación donde dé una mirada mucho más integral de todas estas herramientas que se aprendieron de manera fragmentada. Entonces,
uno se puede preguntar, ok, pero si yo ya estudié Revit y estudié otro programa BIM, ¿qué es lo que más tengo que seguir aprendiendo? Y básicamente lo que nosotros consideramos, y estamos totalmente seguros, es que necesitamos formarnos en la mirada integral de todas esas herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos dejar en claro todo esto? La necesidad de una formación en BIM, pero una formación, digamos, integral y correcta. Cuando decimos correcta es no solo el uso de una herramienta, una vez más. Entonces, ¿qué vamos a lograr con el conocimiento integral de todas estas herramientas? Lo que vamos a lograr es mejorar el trabajo colaborativo. Ya deja de ser un trabajo en equipo para ser realmente un trabajo colaborativo. Vamos a lograr tener mayor transparencia en el producto que le entregamos al cliente, mayor transparencia inclusive desde los colaboradores hacia la participación del proyecto. Esto de no estar segmentado, no estar fragmentado el conocimiento o la información de un proyecto hace que todos los que son parte de un proyecto se integren de una manera más, digamos, que se pongan más la camiseta, que se sientan realmente partes del proyecto. Cualquiera lo puede, digamos, comprobar, lo desmotivante que es trabajar en algo sin conocer ni cuál es el objetivo, ni sin conocer la parte integral de lo que es el trabajo en sí. Entonces, esto de tener transparencia en un modelo de trabajo hace que, digamos, todos los que pertenecen a ese equipo se sientan más motivados y con más ganas de pertenecer. Esta nueva metodología lo que hace es mejorar la documentación. Una vez más, trabajar con un modelo único que permita tener una documentación confiable, que permita tener una documentación integrada, una documentación que salga prácticamente de un solo lugar, donde cualquier cambio pueda verse reflejado en el resto de la documentación, hace que obviamente mejore la calidad. Si mejora la calidad de la documentación, también va a mejorar la calidad de la obra. Una obra con documentación confiable, nadie podría discutir de que es una obra que va a llegar a mejor resultado. Tener una buena documentación y lograr hacer un modelo previo nos puede llegar a dar justamente las herramientas para poder anticiparnos a un montón de posibles problemas que puedan surgir en la obra. Una de las ventajas de lo que es el modelado y el trabajo principalmente en BIM es que surge la premisa esta de construir antes de construir. Yo construyendo el modelo BIM con toda la información que eso puede llegar a tener, me puedo anticipar a cualquier tipo de problema que me pueda surgir en la obra. No significa que los voy a mitigar al 100%, pero en una gran medida los voy a poder reducir y los voy a poder anticipar. Voy a poder anticiparme a, no sé, análisis de interferencias, a poder encontrar cuestiones de proyecto, en la integración de los distintos especialistas, lo que es estructuras con las instalaciones, lo que es arquitectura con estructura, o sea, una cantidad de herramientas de análisis previas a la construcción que pueden hacerme corregir ciertos errores que pueden llegar a surgir, pero de una manera temprana y obviamente mucho más económica. Y si hablamos de una manera temprana, hablamos de reducir todos esos plazos que en obra podrían llegar a acarrear rehacer trabajos o demoler, en el peor caso, algún trabajo que ya está hecho por descubrir algún tipo de interferencia o un problema que haya sido descubierto en la obra. Entonces, si mejoramos la documentación y mejoramos la calidad de la obra y reducimos plazos, claramente lo que vamos a reducir son los costos. Entonces, esta es la mirada un poco integral, que es lo que queremos impartir en este programa ejecutivo. Esta idea de formación, digamos, sobre no un software, sino en la manera integral de trabajar desde un estudio de arquitectura en este mundo de lo que es el BIM. Así que esta es la primera parte de la introducción. Ahora le voy a dar la posta a Maxi. No sé si hubo alguna duda antes que arranque Maxi, si surgió alguna duda de esto. Si no, vamos directamente con Maxi. Genial. Cedo la palabra entonces. Gracias, Gastón. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, Maxi. Viendo el escritorio. Sí, perdón. Ahí estamos. Está Windows todavía. Ahora sí.
¿Están viendo la presentación ahora? Perfecto. Bueno, gracias Gastón. Me presento yo ahora, mi nombre es Maximiliano Cernello. Yo soy abogado, trabajé durante unos años especializado en el asesoramiento contractual de empresas constructoras. Hace ya unos cuantos años tuve un cambio vocacional, estudié arquitectura en la FADU, y bueno, tengo una práctica independiente y me dedico especialmente a lo que es consultoría BIM, implementación BIM y proyecto BIM. Soy docente de morfología en FADU y en la Universidad de Avellaneda, y soy docente de la Escuela de Gestión de la Construcción, donde doy clases en el programa de BIM para escuelas técnicas, y bueno, ahora estamos armando esta propuesta del programa ejecutivo de BIM para estudios de arquitectura. Lo que les voy a comentar entonces es un poco cómo se estructura el curso cuál es el contenido concreto, que es lo que vamos a estar impartiendo, y cuál sería la hoja de ruta, ¿no? El programa está pensado básicamente sobre la base de 3 premisas. La primera es que todo el contenido esté adaptado específicamente a lo que es la práctica de los estudios de arquitectura. Nosotros sabemos que hay mucha bibliografía sobre la implementación de BIM en general, pero poco adaptado a lo que es específicamente un estudio de arquitectura, es decir, a las fases iniciales de anteproyecto, proyecto, documentación ejecutiva y obra, que es el segmento del ciclo de vida del proyecto en el cual interviene un estudio de arquitectura, y poca información, poco material sobre lo que es la implementación de BIM específicamente aplicada a la dinámica de la práctica de un estudio de arquitectura, donde hay mucho outsourcing, mucho involucramiento de asesores externos y mucho cambio, especialmente en el proyecto. Es también otra de las premisas, es un programa que está independizado de lo que es las capacidades específicas en un software en particular. Repito lo mismo que dijo Gastón, hacemos mucho hincapié en que BIM no es una herramienta, no es un software, no es una aplicación, sino que es una metodología, es un conjunto de procesos, es una forma de trabajo. La propuesta del programa ejecutivo es no dar tutoriales específicos sobre herramientas, sobre software, sino aprender qué significa esta metodología, es decir, el contenido distribuido en 3 módulos bien claros. Aprender qué es lo que significa la metodología BIM, agotar bien ese punto, tratar de entender o de poner en pasos blanco sobre negro qué significa una implementación BIM para un estudio de arquitectura, y en tercer lugar, cómo se colabora y cómo se gestiona la información en un entorno BIM. Es decir, una vez que esté implementado, cómo se trabaja de ahí en más en un entorno colaborativo BIM. La propuesta está, repito, dividido en 3 módulos. Primero, todo lo que se refiere al concepto de qué es BIM. Segundo, cómo se implementa BIM en un estudio de arquitectura. Y tercero, cómo se colabora y se gestiona la información. En este primer punto, lo que vamos a hacer es destinar una parte del tiempo a lo que es una nivelación de conocimiento. Nosotros ya sabemos que la mayoría de ustedes debe saber qué es BIM, ya no vamos a profundizar mucho en eso, pero vamos a intentar nivelar en cuáles son las definiciones que existen, cuáles son las 7 dimensiones del BIM, cómo se genera, cómo funciona una aplicación o una herramienta BIM, cómo se genera la información y cómo sale la información de una herramienta BIM. Vamos a hablar un poco sobre el panorama actual internacional del BIM, qué grado de implementación BIM hay comparativamente en distintos países, principalmente por parte de organismos públicos. Vamos a ver cuál es la normativa, cuáles son los estándares más importantes, tanto internacionales como los que se empiezan de manera incipiente a generar acá en Argentina, especialmente focalizados en lo que es el mundo el trabajo que viene haciendo el CIBIM, el Sistema de Implementación BIM de la Dirección Nacional de Arquitectura. Vamos a hablar un poco de procesos, cómo es un workflow característico de BIM adentro de lo que sería una organización de un estudio de arquitectura, en qué punto del proceso de ciclo de vida del proyecto entra la información, cómo se determinan los entregables y cómo se llega a esos entregables. Vamos a hablar sobre roles BIM, haciendo hincapié en este punto de que roles no es lo mismo que personas, es decir, que las personas que trabajan en un estudio de arquitectura pueden cumplir varios roles en lo que es la metodología de trabajo BIM, o que un mismo rol puede estar distribuido entre varias personas. Vamos a tratar de entender bien cuáles son esos roles y específicamente los más característicos para el flujo de trabajo de un estudio de arquitectura, ¿no? Básicamente
basados en la división tripartita de roles entre lo que sería un BIM manager o gerente BIM, un coordinador BIM y un modelador BIM, con más especificidad o más matices entre eso, pero basado en esa estructura, ¿no? Y vamos a tratar de identificar cuáles son las capacidades, es decir, que los estudios de arquitectura puedan autoevaluarse y evaluar a su staff en cuanto a las capacidades, digamos, ¿no? Dependiendo cada rol de cada persona, cada rol que tiene. Vamos a hablar sobre herramientas BIM, vamos a hacer un repaso sobre, no todos, pero la gran parte del panorama de aplicaciones que existe en el universo BIM, qué es lo que hace cada una, dónde están las redundancias, digamos, de qué manera se solapan o qué especificidades tiene cada herramienta, cómo trabajan de manera interoperativa, es decir, cuál es el grado de sinergia que hay entre estas herramientas, tratar de analizar de acuerdo al proceso típico de trabajo de un estudio de arquitectura o del workflow característico, cuáles son las herramientas que tendría que encarar. Y vamos a hablar y hacer bastante hincapié sobre la cuestión de los usos del modelo, es decir, tratar de preguntarnos por qué hacemos un modelo BIM y por lo tanto qué información tenemos que introducir en ese modelo en la medida de qué información querramos extraerle a ese modelo dependiendo cuál sea su finalidad. Vamos después a hacer un segundo módulo que va a tratar de responder a la pregunta de cuáles son los pasos o qué implica una implementación BIM para un estudio de arquitectura, que eso es una consulta que tenemos bastante a menudo y no es tan fácil de responder. Tratar de pasar bien en blanco sobre negro cuáles son los pasos, cuál es la evaluación que tiene que hacer el estudio de arquitectura previo antes de encarar una implementación de BIM. Hay muchas teorías sobre cómo se hace una implementación de BIM, pero de nuevo, poco escrito y poco focalizado específicamente en los flujos de trabajo de un estudio de arquitectura, ¿no? Cómo se hace un diagnóstico de la organización en cuanto a su grado de madurez o grado de implementación BIM, cómo se diagnostican los recursos que tiene el estudio, tanto recursos físicos como recursos humanos, cuáles son los objetivos que hay que trazarse para un plan de implementación, y cuál sería concretamente el proceso, es decir, el plan, básicamente, ¿no? Cómo se traza un plan de implementación BIM, cómo se controla, cuáles son los hitos, cuáles son los tiempos, cuál es el contenido de un plan de implementación BIM, y cuáles son los valores, básicamente, de un plan de implementación, es decir, que sea ágil, que sea realista, y que sea efectivo, digamos, que esté basado en resultados y no simplemente en procesos, ¿no? Vamos a hablar bastante sobre el tema de la formación de equipos, es decir, de nuevo, cómo evaluamos los roles, cómo los caracterizamos, cómo los definimos y de qué manera puede trazarse o delinearse una célula BIM adentro de un estudio de arquitectura. Vamos a hablar sobre el tema de las capacitaciones, es decir, nosotros focalizamos nuestra idea de lo que sería una implementación BIM en cualquier organización en general, pero específicamente en un estudio de arquitectura, nosotros pensamos que está basado en dos grandes pilares. Una son las capacitaciones y otro es el paquete de documentos BIM que van a regir el proceso de implementación y después la posterior ejecución de proyectos BIM. En cuanto a las capacitaciones, que tienen mucho que ver, de nuevo, con la definición de roles y con el armado de los equipos, vamos a definir cómo se arma una matriz de capacitaciones, en qué herramientas tenemos que capacitar a cada rol y cómo se define el programa de capacitaciones y los casos de estudio de un programa de capacitaciones que necesita el equipo BIM del estudio de arquitectura. Vamos a hacer un repaso pormenorizado de todo lo que son los documentos, ¿no?, de implementación BIM en un estudio. Vamos a tratar de definir cuáles son estos documentos y vamos a definir cuál es su contenido, cuál es el contenido de la guía BIM, del protocolo de modelado, de los modelos del plan de ejecución BIM y los requisitos de información del cliente, cómo se elabora una plantilla, cómo se arma un repositorio de familias o de componentes y cómo se mantiene actualizado ese repositorio, cómo se arma un documento de parámetros compartidos, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar también sobre la cuestión de los proyectos pilotos, es decir, finalizado el plan de implementación, cómo se pone en marcha este plan de implementación a través de
bueno, proyectos piloto, proyectos que no estén dentro de lo que es la contratación real del estudio, es decir, que no pongan en juego el patrimonio del estudio, que no sean proyectos reales, sino simulaciones de proyectos para poner a prueba lo que fueron los primeros pasos de implementación y en todo caso tener un feedback y poder hacer seguimiento y poder arrancar en un proyecto real utilizando la metodología BIM de manera segura. Vamos a hablar sobre cómo se eligen estos proyectos piloto, cómo se define el alcance de estos proyectos, cómo se define el nivel de detalle o el nivel de desarrollo, etc. Y vamos a hablar de casos reales. Vamos a traer gente que ha tenido experiencias en implementación y hablar de casos reales de implementación. Y finalmente, en un tercer módulo, vamos a tratar el tema de la cuestión de la información dentro de un proceso, dentro de un entorno BIM. Cómo se genera, cómo se intercambia y cómo se gestiona la información, es decir, cómo se trabaja de manera colaborativa en un entorno BIM. Vamos a exponer una serie de herramientas para gestión de tareas, es decir, hablar en términos generales sobre la teoría de gestión de tareas y gestión de proyectos, y ver el universo de herramientas y de software que tenemos a mano, como Slack, Miro, SamePage, etc. Vamos a hablar sobre el tema de la gestión de cambios. Nosotros estamos convencidos que la implementación de BIM en cualquier organización, y especialmente en un estudio de arquitectura, implica un estrés importante para la estructura, tanto de recursos humanos como física del estudio de arquitectura, y cuáles son las distintas metodologías para poder transitar ese cambio de manera exitosa. Vamos a hablar bastante sobre la cuestión de colaboración. Todos sabrán que pasar de un entorno de trabajo de generación de información arquitectónica tradicional a un entorno de trabajo BIM implica un enorme cambio en el sentido de que hay un equipo de muchas personas trabajando sobre uno o por lo menos un número reducido de archivos, y hay metodologías muy concretas para trabajar en ese entorno, o lo que llamamos ese entorno colaborativo. Vamos a hablar sobre la colaboración interoperativa, es decir, la colaboración que existe entre diferentes aplicaciones o entre diferentes herramientas BIM, y vamos a hablar sobre la colaboración intraoperativa, es decir, cómo se trabaja de manera colaborativa en los principales software de modelado BIM, ¿no? Claramente los dos principales, que son el Autodesk Revit y el Archicad. Vamos a tener invitados gente de Autodesk y de Archicad que van a venir a hablarnos tanto sobre las funcionalidades de los softwares que ellos ofrecen, como también sobre de qué manera se colabora en esas aplicaciones. Vamos a hablar mucho sobre el tema del entorno común de datos, cómo se diseña, cómo se gestiona y cómo se mantiene un entorno común de datos que trabaje dentro de un marco de metodología BIM, digamos. Vamos a hablar sobre nombramiento de archivos, sobre versiones, vamos a hablar sobre servidores, sobre redes, sobre la nube, etc. Vamos a hablar, después vamos a especificar concretamente en uno de los roles BIM, es decir, en el módulo anterior, y vamos a explayarnos en general sobre cuáles son los roles BIM, y en esta oportunidad vamos a especificarnos sobre lo que es el rol de la coordinación, qué implica coordinar un proyecto BIM, cuáles son las tareas de coordinación, qué implica la verificación de un modelo, qué implica un control de calidad, qué implica una verificación de interferencias, un control de entregables, etc. Cuáles son los documentos con los que trabaja un coordinador BIM, que es un checklist de control de modelo, control de calidad de modelo, etc. Y vamos a hablar sobre algunas herramientas de coordinación. Específicamente vamos a enfocar sobre el Autodesk Navisworks, que es una herramienta bastante difundida de coordinación BIM. Y vamos a hablar también y profundizar sobre la cuestión de la gestión de datos arquitectónicos en el proyecto. Es decir, si entendemos que BIM es, o un archivo o un modelo BIM es un modelo que entrega en tiempo real y a requerimiento del usuario representaciones gráficas y no gráficas de un proyecto de arquitectura, es decir, entrega información del proyecto, vamos a dedicarle bastante tiempo a analizar cómo se define, cuál es la información que necesitamos,
¿Cómo se definen? Bueno, ya hablamos antes del tema de los usos del modelo, pero en función de haber definido los usos del modelo, ¿cómo se modela? ¿Cuáles son los criterios correctos para hacer un modelo que no tenga ni más ni menos de información de la necesaria? ¿De qué manera se ingresa información en un modelo BIM y de qué manera se extrae información en un modelo BIM? Vamos a aprender que hay varias formas de extraer información sobre cómputo, sobre programación, sobre cantidades, que van más allá de lo que es el modelado puramente tridimensional, es decir, hay información que se extrae de otras fuentes que no es el modelado tridimensional, es decir, no todo es geometría, ¿no? Y todo esto organizado con una hoja de ruta que diseñamos en función de esos 3 módulos. Arrancamos hablando sobre la cuestión de la migración de cada BIM, es decir, las generalidades, entender bien qué es el modelado BIM y diferenciarlo concretamente de lo que es el modelado tridimensional y las metodologías tradicionales como el CAD, sin tratar de promocionar el BIM, porque ustedes ya están acá sabiendo que el BIM es importante y es algo que es necesario de cara al futuro, digamos, pero sí entendiendo cuáles son sus funciones, cuáles son sus beneficios, con la finalidad de entender qué impacto tienen en lo que sería implementar BIM en un estudio de arquitectura, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías actuales de trabajo con BIM y la cuestión de los usos del modelo y de los roles del equipo, ¿no? ¿Cuáles son el panorama actual, las normas y los estándares locales, vamos a hablar de CBIM, y todo lo que es el panorama de documentos, es decir, todo lo que es el paquete de documentos de implementación BIM. Vamos a dedicarnos un tiempo en lo que es el universo de herramientas, de modelado, de coordinación, de gestión de datos, herramientas de información geográfica, y muchas herramientas que se están gestando actualmente, o que ya vienen hace un tiempo, de Open BIM, es decir, de qué esfuerzos se están haciendo para generar herramientas BIM que no pertenezcan a una marca comercial, digamos, de fuente abierta, de código abierto. Concretamente, posteriormente, o sea, lo que sería el siguiente módulo, vamos a hablar lo que es el programa de implementación, cómo se estructura un programa de implementación, cómo se hace un diagnóstico de la organización, es decir, el diagnóstico del estudio, cuáles son los valores y las características principales de un programa de implementación, y cuál es su alcance, es decir, permitirles a ustedes definir si se les recomienda o lo recomendable es ir por una implementación total o una implementación parcial de BIM, de a pasos. Si es una implementación parcial, si vamos a generar una célula BIM, es decir, un equipo independiente que trabaje en BIM de forma paralela a otros equipos del estudio que trabajen con metodologías tradicionales. ¿Cuáles son las disciplinas que vamos a ir incorporando en el trabajo BIM del estudio? ¿Vamos a hacer algo que intente resolver un proyecto de punta a punta, o vamos a ir incorporándolo de a poco, empezando por quizás alguna disciplina y trabajar otras disciplinas con metodologías tradicionales? Después, ¿de qué manera se ejecuta una implementación BIM adentro de un estudio de arquitectura? Que es básicamente la focalización sobre las capacitaciones y los documentos. ¿Cómo se arma una matriz de capacitaciones? ¿Cómo se definen los programas de estas capacitaciones? ¿A quién capacito? ¿En qué habilidades? Y bueno, todo esto que ya había introducido antes sobre la cuestión de los documentos. La idea es que se lleven ustedes los modelos, obviamente, de los documentos para hacer esa implementación, pero principalmente que se entienda bien qué significa una implementación BIM y por qué documentos o por qué estándares va a estar regida, ¿no? Para que eso después pueda mantenerse en el tiempo, ¿no? Que sean documentos siempre vivos y abiertos que ustedes puedan mantener y actualizar y agrandar, que puedan abarcar las futuras ampliaciones de lo que es la implementación BIM en la organización. Cómo se crea, se gestiona y se mantiene un repositorio, que es un tema importante, y vamos a hablar mucho sobre el tema de los recursos. Obviamente, cómo se gestionan los recursos humanos y los recursos físicos en el marco de una implementación BIM, incluyendo quizás como punto principal lo que es el entorno común de datos. Y después lo que es la puesta en marcha y seguimiento de un programa de implementación de BIM, que es básicamente en un primer momento hablar sobre el proyecto piloto, ¿no? Definir el proyecto piloto y cómo se lleva a cabo, cómo se ejecuta, y cómo se le hace seguimiento y de qué manera cómo se evalúan los resultados de la ejecución de un proyecto piloto y cómo hacemos para esos resultados reflejarlos en
lo que fueron nuestros insumos, digamos, en lo que fueron los principales pilares de la implementación, que eran las capacitaciones y los documentos, y cómo retroalimenta nuestra estructura de implementación en el estudio. Y finalmente la última unidad, o el último módulo, que es el de colaboración y gestión, está dividido en 3 también, en lo que es primero toda una parte de gestión de tareas, donde vamos a hablar sobre las herramientas, la cuestión de la gestión del cambio, sobre los distintos procesos de gestión de cambio, vamos a hablar sobre el trabajo colaborativo, esto ya lo había mencionado, interoperativo e intraoperativo, y vamos a hablar sobre el tema del manejo de la información, la definición de qué información necesitamos extraer, cuáles son los entregables de nuestro proyecto y de qué manera eso impacta en la definición de nuestro plan de ejecución BIM. Es decir, qué modelamos, cuánto modelamos, de forma tal que los grandes esfuerzos que hay que hacer para implementar BIM y para ejecutar BIM sean eficientes, ¿no? Vamos a hablar sobre la cuestión de las metodologías ágiles, cómo poder implementar BIM a través de metodologías ágiles, y vamos a hablar sobre el concepto de Lean, que es esta idea de los modelos flacos, es decir, tratar de que los modelos BIM tengan la menor cantidad de información y de peso posible, de forma tal de cumplir con los requerimientos del cliente, sin destinar a ello esfuerzos y recursos exagerados, que esto es algo muy común en las primeras etapas de implementación BIM, diría de cualquier organización, pero especialmente de un estudio. Y bueno, esos serían los 3 módulos que nosotros les proponemos como hoja de ruta del programa ejecutivo de implementación BIM en estudios de arquitectura. Lo dejo a Sebas. Muchas gracias, Maxi, muchas gracias, Gastón. Buenas tardes a todos. Me demoré, no llegué para las 6, porque estamos con un evento para pymes de la provincia de Córdoba. Bueno, como ustedes saben, en la Escuela de Gestión vivimos últimamente adentro de un Zoom, entre una actividad y otra. Pero para nosotros hoy, 23 de septiembre, es un momento muy interesante porque estamos presentando públicamente, en esta charla informativa, la primera edición de un producto totalmente nuevo. Los que nos conocen de hace algunos años, la escuela ya tiene casi 15 años, hemos venido dictando socialmente, abierto a todo público, una serie de capacitaciones vinculadas inicialmente a la gestión de las obras, donde después fuimos sumando otras dimensiones del negocio de la construcción, y en los últimos años muchísimo hincapié, obviamente, en BIM. Siempre haciendo foco en la empresa constructora, porque de alguna manera la Cámara Argentina de la Construcción, la mayoría de sus socios son constructores. Pero es Cámara Argentina de la Construcción, no Cámara Argentina de los Constructores, y también es Escuela de Gestión de la Construcción, por lo que nos debíamos la obligación, de alguna manera, de dar también productos de capacitación y de formación para otros eslabones de esta cadena de valor de la construcción, que es inmensa. Ahí aparecen los estudios de arquitectura, como digamos que desde la idea del cliente o del comitente a empezar a materializar esa idea, en el medio está el estudio de arquitectura con un rol fundamental. Comprende las necesidades del cliente y lo traduce en lenguaje de la construcción. Pero sabemos también cuál es el modo, ¿no?, de trabajo o cómo se viene trabajando en muchos estudios de arquitectura, y sabemos también que están deseosos de comenzar a adoptar BIM. Pero BIM es algo quizás muy grande, es algo quizás muy complicado, mejor dicho, suena muy grande, suena muy complicado, y seamos también honestos, muchísima gente la ha complicado excesivamente, creyendo que hay que tener, no sé, un máster de 2.500 horas, ida y vuelta a la luna para poder modelar una obra. No estamos hablando de modelar obras gigantescas, pero el mismo nivel de complicación se ha aplicado quizás a edificios de vivienda, casas o pequeñas obras. Nosotros estamos convencidos en la escuela que BIM es una herramienta al alcance de la mano de cualquier profesional de la construcción. No es lo mismo que un cadista. Un cadista puede no saber nada del mundo de la construcción. Modelar es construir digitalmente. Por lo tanto, mínimo yo suelo decir que tienen que saber construir. Es decir, poder ser maestro mayor de obras, técnico en construcciones, y a partir de ahí con las distintas profesiones
que habilitan para construir, uno puede empezar a construir, a preconstruir, a hacerlo digitalmente gracias a BIM. Por eso es que armamos este programa ejecutivo de BIM en estudios de arquitectura, implementación de BIM en estudios de arquitectura. No es una consultoría de implementación, esa es otra dinámica. Esto es trabajar durante 12 encuentros, un total de 30 horas sincrónicas de formación y de capacitación, poder ayudar a los estudios de arquitectura a que conozcan las herramientas, las propuestas, las ideas más actuales sobre cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir un estudio de arquitectura. Algunos quizás han participado, por ejemplo, de BIM para pequeñas y medianas empresas. Es otro curso nuestro, que es distinto. ¿Por qué? Porque BIM para pymes, estamos hablando de una pyme constructora, que tiene como función principal esa etapa llamada construcción. Claro, a veces tiene que hacer la documentación ejecutiva, pero no es siempre, y no es su métier. Lo hace solo porque el proyecto vino un poco flojo de detalles. Pero cuando hablamos del estudio de arquitectura, estamos hablando de una organización formada por, obviamente, arquitectos, profesionales del mundo de la construcción, que realizan una, dos o tres tareas fundamentales. O realiza la tarea de proyecto, o la de proyecto y dirección, o la de proyecto, dirección y construcción, por alguna de las modalidades que suelen existir. No es una empresa constructora, suele hacer construcción por administración, depende de la jurisdicción, una cosa es Ciudad de Buenos Aires, otra cosa es provincia de Buenos Aires, otra cosa son las otras provincias de nuestro país. Nosotros nos inspiramos de alguna manera a la hora de identificar estos roles o estas actividades clásicas de un estudio de arquitectura en lo que plantea el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el CEPAU, a través del famoso MEPA, Manual del Ejercicio Profesional del Arquitecto. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos que tomar un punto de referencia. Probablemente, si uno mira, no sé, experiencias internacionales, la AIA en Estados Unidos son súper importantes, son súper conocidos, marca tendencia, pero cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, Sebastián, pero eso es en Estados Unidos, le funciona, le das vuelta en Argentina, capaz no es lo mismo. Claro, no es lo mismo, y acá tenemos un CEPAU, tenemos aparte un montón de colegios, tenemos FADEA, y tenemos este texto al alcance de todos, que es el famoso MEPA, Manual del Ejercicio Profesional de la Arquitectura. Yo estoy hablando y me olvidé de compartir la presentación. Bien, seguramente ustedes ya tienen este programa, lo habrán bajado de la web, se los habrá mandado Catalina, así que no tiene mucha necesidad que nos explayemos. Lo que yo quiero hacer hincapié en esta frase es, será cuestión de tiempo, cada vez menos, para que BIM sea la nueva normalidad. Y yo, de hecho, ayer pensaba que podríamos, en vez de haber llamado hasta este encuentro la urgencia del BIM, haber ido por la nueva normalidad del BIM. Hoy por hoy estamos convencidos, varios de nosotros, que ya no vamos a poder pensar la construcción en los mismos términos de antes, por muchos factores. Uno puede decir, bueno, pero el negocio no cambió tanto. Mentira. Cambiaron las condiciones económicas, cambió el cliente, cambió el flujo de dinero que tiene ese cliente, hay nuevas oportunidades y nuevas restricciones. Yo venía, les decía, llegué tarde, una de las charlas que participé fue de Claudio Suchovicki, el economista, el licenciado en Administración de Empresas, un economista, publica en La Nación, está en varias radios y televisión. Él decía que uno de los primeros sectores en salir de la crisis va a ser la construcción. Siempre, casi todos los economistas coinciden en eso, sabemos que puede ser así, sabemos que hay mucho deseo y muchas estrategias en función de eso. Pero ese negocio de la construcción que va a salir adelante no va a ser exactamente el mismo que conocíamos antes. Ahí tenemos que meterle, perdonen lo poco académico del término, tenemos que meterle BIM. ¿Por qué? Porque vamos a ser más eficientes, vamos a terminar antes, vamos a desperdiciar menos, vamos a usar mejor el dinero del cliente. Ustedes como estudio de arquitectura podrán construir seguramente para privados, pequeña o mediana escala, para industrias o también para el Estado si son
un estudio que hace proyectos para obra pública. En cualquiera de los casos, cuidar el dinero del cliente es valioso y nos permite seguir trabajando con ese cliente. Ahora bien, ¿quiénes se van a diferenciar en el corto y mediano plazo? Aquellos estudios que, habiendo adoptado BIM de modo exitoso, puedan ser más competitivos y puedan estar más al alcance de lo que hoy la realidad nos está exigiendo. Nosotros con el programa que le decimos, lo habrán visto en el PowerPoint, BIMEA, BIM para estudiar arquitectura, nuestra creatividad, como verán, no tiene límites, busca entrenar arquitectos para que puedan agilizar los procesos que ya hacen. ¿Qué procesos? Diseño, documentación, cómputo, presupuesto, planificación de los proyectos. Hay una herramienta que ustedes tienen en su poder que es muy importante, que es la comunicación con el cliente. Si bien los cursos de comunicación, de negociación son otros, acá en BIMEA vamos a tener varias clases o varios temas dentro de las clases que vamos a adquirir herramientas de comunicación visual. Ustedes, la gran mayoría, son arquitectos, viven o han nacido o se han formado en un entorno visual, pero la tecnología nos empieza a cambiar. Este programa, por ejemplo, lo hubiéramos pensado presencial, sin COVID el año pasado. Hoy, todo el mundo, exageradamente, utiliza Miro, Mural, Paddle, ¿cómo se llama ese? Padlet o algo así. Distintas herramientas. Ahora, ¿para qué las usamos? Para comunicarnos mejor. Entonces tenemos que cuidar ese objetivo de la comunicación. Uno de los puntos por los cuales creamos BIMEA es justamente para esto. Dicho en criollo y dicho fácil, para que nadie se canse mucho, vamos a plantear cómo migrar del CAD al BIM. Cómo pasar estudios montados en CAD. Cuando hablamos de CAD no hablamos de AutoCAD. Aunque sí, también hablamos de AutoCAD, naturalmente, ¿no? Porque es de alguna manera el software más extendido en todos los estudios de arquitectura. Pero entre CAD y BIM no estamos diciendo, ok, deja el AutoCAD y pasate a Revit, deja el AutoCAD y pasarte a ArchiCAD. No, migrar del CAD al BIM es básicamente pasar de planos en 2D a pasar no a un modelo en 3D. Yo sé que es interesante esa visualización linda, rápida, fácil, esos renders mucho más completos que tienen las herramientas de BIM, sino que estamos hablando de pasar de la 2D a hacer el recorrido hasta la 7ª dimensión. Algunos incluso ya hablan de 10 dimensiones, vamos despacito, ¿no? Intentaremos trabajar cómo modelar, cómo computar y presupuestar, cómo obtener los plazos de trabajo, cómo planificar esa obra y eventualmente algunas cuestiones de operación, mantenimiento y sustentabilidad. Pero no vamos a ver ningún software. Si ustedes saben Revit, excelente. Si ustedes saben ArchiCAD, excelente. Si ustedes no saben ninguno de estos software porque son el dueño y la verdad que los planos los hace un junior, no hay problema. Este es un programa conceptual. Queremos brindar herramientas conceptuales para que ustedes puedan hacer este paso de migrar del CAD al BIM. ¿Cuánto me va a llevar? Miren, la verdad que no sabemos. Nosotros el curso lo hemos planteado en 12 clases, es decir, en 3 meses más o menos. Empezamos el 1 de octubre, terminamos el 17 de diciembre con un pan dulce y una sidra, pero probablemente la implementación, acá vamos a definir la hoja de ruta. Luego cada uno podrá ir viendo en qué tiempo implementa, es decir, baja hacia toda su organización, dependerá del tamaño del estudio, baja hacia la organización la implementación de esta migración del CAD al BIM. ¿Quiénes deberían venir? Bueno, obviamente los titulares, los colaboradores principales de un estudio de arquitectura. Para hacer esto más fácil hemos planteado una inscripción que le llamamos Pack Studio. Es decir, si vienen varios, pagan menos. Justamente porque preferimos, estamos seguros de algo. Si viene uno del estudio, un estudio de 5 personas, 7 personas, viene uno, la cosa no va a andar. O sea, no van a lograr hacer la hoja de ruta. Porque va a tener que ser uno convenciendo 6 o 7. Mejor que vengan varios de ese equipo. Maxi, Gastón, el equipo se ocupará de este proceso de convencimiento y de transmisión de conocimientos y luego va a hacer con mejor flujo el trabajo dentro del estudio. Para hacer menos oneroso la cuestión,
es que planteamos esto del Pack Studio, y aparte lo adelanto ahora por las dudas, la Cámara tiene convenio con casi todos los colegios profesionales del país y sociedades de arquitectos, por lo cual, si ustedes tienen matrícula al día, ya tienen un 20% de descuento. Sumado al Pack Studio, la verdad que no es una inversión enorme la que tienen que hacer. ¿Hace falta saber BIM? No, van a aprenderlo acá. Manejar software tampoco. No utilizamos ni Revit ni Archicad. Hemos invitado estos días tanto a Graphisoft, que es la marca, la dueña de Archicad, como Autodesk, que es la dueña de Revit, para que nos acompañen durante un ratito de 2 clases a contarnos, ok, no las ventajas de Revit o las de Archicad, eso está en cualquier video, sino que nos cuenten mejor el modo de licenciamiento, qué tengo que comprar, qué no tengo que comprar, qué servicio post-compra dan. ¿Para qué? Para que tengamos de primera mano una conversación con estas marcas. Obviamente que sostenemos 2 principios, software legal y Open BIM. Es decir, la interoperabilidad como concepto, pero también saber que los software tienen costo y que hay que comprar las licencias. Bien, acá tienen los profesores que ya los han visto, los módulos. Contarles que son 2 encuentros, por si no lo dije antes claramente, de 2 horas y media, sumamos 30 horas sincrónicas, lo hacemos vía Zoom, claramente no vamos a hacer 90, entonces hay muchísimo trabajo en pequeñas, pero en las salas de grupos de Zoom, mucho trabajo horizontal que ustedes van a poder realizar. Los días jueves de 5 de la tarde a 7 y media de la tarde. Creemos que es un horario que el trabajo fuerte pudo haber amainado, entonces que se permite un tiempo de capacitación. Estas son las fechas para este año, del 1 de octubre al 17 de diciembre. Este es el Pack Studio. Después van a ver que tienen 3, 5 o más, un interesante descuento para participar. Y esto del 20% para aquellos que son matriculados de colegios amigos, que prácticamente son todos. Los que no son, no es porque no seamos amigos, sino que es porque todavía no nos reunimos para hacer ningún convenio. Pero si están matriculados, avísennos que siempre podemos solucionar. A ver, nosotros certificamos esta formación. ¿Por qué? Porque creemos como sistema formativo de la industria de la construcción que no vale solamente dar pequeñas charlas, sino que hay que hacer propuestas didácticas de peso, no pesadas, sino de peso, que tengan sustancia, que tengan cierta duración que permita ir comprendiendo los conceptos que estamos llevando adelante. Planteamos trabajos prácticos, no con el ánimo de matar usted no hizo recurso, ¿no? Ni por casualidad. Lo que sí queremos es que las 2 horas y media se aprovechen, se apropien los conocimientos y lo verificamos de alguna manera. Entonces va a haber trabajos en grupo que van a tener entregas, como en cualquier lado, para que ustedes al terminar se lleven un diploma, un certificado, que claramente no es que con eso ya está. No, ese es el punto de partida, pero les queda a todos una certificación de la Escuela de Gestión de la Cámara, que estamos incluso en tratativas, por ejemplo, con CEPAU, para que sea parte del acervo profesional, la gran mayoría de nuestra propuesta, para que ustedes tengan esa certificación individual, personal, propia, de que han asistido y han participado de estas 30 horas de capacitación. Bien. Preguntas. Acá estoy leyendo, Daniela me pregunta por privado, así que lo leo, Daniela, para poder darte respuesta a vos y a otros colegas. El costo, lo tienen en internet, déjenme que lo busco porque nunca me acuerdo los valores. Implementación BIM en estudio de arquitectura. En nuestra web van a encontrarlo. Dependiendo si son socios de la Cámara, si no son socios, o si están matriculados en un colegio profesional, o son estudiantes de arquitectura en una universidad pública, tienen distintos costos. El costo sin ningún descuento por las 12 clases ronda los 38.000 pesos y el más barato de todos, que siempre es el socio, por las 30 horas
rondan los 26.000 pesos. A eso se le aplican los descuentos de cantidad de un mismo estudio. No tenemos otro horario disponible, lo hacemos sincrónico, no es un curso enlatado. Claramente la clase se graba, como estamos grabando esto, la podés ver durante un cierto tiempo. Si faltaste una clase no hay problema, la ves grabada, pero no promovemos en este tipo de capacitación que veas siempre la clase grabada porque van a quedar cosas en el tintero. Lo rico de esta metodología es que sea sincrónica, que podamos interactuar los docentes con los participantes y haya una creación de conocimiento en común. Lo grabamos por si se cae internet y no lo puedes ver, si tenés una urgencia y no te puedes conectar, la incertidumbre clásica de la vida. Lo grabamos, ahí lo podés ver, pero pedimos que mínimamente al 70% de los encuentros estén presentes. Así que por el momento no tenemos otro horario disponible. Ojalá que se anoten, no sé, muchas personas y se puedan anotar muchas personas y tengamos que repetir. Bueno, ya abriremos otro horario, no sé. Me sigue preguntando Daniela, ¿otros cursos sobre BIM disponibles? No sé cómo sabes el que necesitas. Si querés mandarme un mail, contame a qué te dedicas y te puedo recomendar. Nosotros tenemos en la escuela algunas líneas distintas. La línea de herramientas, es decir, si tenés que modelar, si tenés que obtener cómputo y presupuesto, si tenés que hacer las instalaciones, si tenés que planificar la obra. Cada una de ellas tiene una herramienta concreta y un curso asociado. Luego, cursos más conceptuales como la diplomatura BIM, que es como la hermana mayor de este programa ejecutivo, mayor porque dura más tiempo, que también es para implementar BIM en una obra, más que nada para empresas constructoras. Este programa conceptual para estudios de arquitectura, tenemos BIM para pequeñas y medianas empresas. Depende lo que realmente hagas, tenés que tomar un curso u otro. En general no se superponen los horarios por si alguien necesita dos cosas distintas, ¿no? Puede ser que quieras hacer BIMEA, pero aparte quieras aprender Revit. Bueno, está el curso de Revit en otro horario para poder realizarlo. Bien, Juan Carlos quiere participar, ¿cómo puedes matricular, cómo puedes inscribirte en el curso? Bien, acá rápidamente vamos a pasar el link de la inscripción. El curso de Revit lo podés buscar, Claudia, en nuestra página web. Ahí están todos los cursos disponibles para ver el contenido, matricularse, etc. Bien, leemos o escuchamos preguntas. Arquitecta Tercelá, me gustaría escucharla si tiene el micrófono disponible. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola. Me parece súper interesante la propuesta. Yo estuve haciendo el curso de Revit en la Cámara, había una chica que estaba preguntando, Claudia, y es excelente, pero la idea de tener ese concepto integral del entorno colaborativo me parece que es fundamental. Y nada, la propuesta me parece que es muy válida, así que creo que voy a formar parte del curso. Es la verdad, con Marcela nos conocemos hace muchos años y hoy pensaba, no sabía si te habías inscrito y pensaba en avisarte, después vi que estabas anotada, porque sabía que este curso, por tu tarea, es muy propicio, es muy propio para lo que vos realizás como profesional de la arquitectura. Tal cual. Gracias, Marce. Ahí en el grupo que tenemos de chat veo que Maxi dijo que trabajó en estudios jurídicos, porque claro, es abogado, pero también trabajó en estudios de arquitectura. Maxi, si querés corregir tu experiencia profesional. Si no, van a decir, BIM con un abogado empezamos mal. Sí, bueno, las dos cosas. Ex abogado. Un ex abogado, sí, bueno, ya casi pasado al bando de la arquitectura. Juan Carlos, después si querés escribinos por mail para ver eso que mencionás del cambio de moneda, pero Mercado Pago, que es la página de cobros, se ocupa de hacer el cambio de moneda
Nosotros te lo pasamos como está y vos lo pagás con tarjeta de crédito. ¿Alguna otra consulta? Los temas, se pregunta Homero, ¿se van a trabajar con un modelo BIM en todos los temas? Gastón, Maxi, les paso a ustedes la pregunta. No, en general nosotros no vamos a trabajar con un modelo BIM. Vamos a ejemplificar varias cosas de las que les bajamos dentro del entorno de programas BIM. Seguramente estemos bastante en Revit, o en Archicad, o en Navisworks, o en algún otro programa, pero el programa ejecutivo no tiene como tema el desarrollo de un modelo BIM. Lo que tiene, sino, es el desarrollo, la capacitación en lo que es un proceso de implementación BIM en una organización como es un estudio de arquitectura. Es decir, que no se va a hacer un modelo. Sí se va a recurrir a los software en la medida de lo que sea necesario para explicar los diferentes temas del curso. No sé si eso responde. Si querés, Homero, prender el micrófono para alguna aclaración más, anímense. No hay problema. Sí, yo... mi consulta es exclusivamente porque a veces es como que hacer un paso más de cómo empezar a implementar todo, porque algunos que hicimos varios de los cursos, hay veces que es como que nos está faltando justamente ese otro paso, de decir, bueno, ¿cómo voy a empezar el curso que hice, por ejemplo, en Revit? Después, ¿cómo lo implemento con el o sea, de seguir todas las etapas? En realidad yo sé que es algo mucho más complejo, que obviamente en 12 clases uno no lo puede llegar a hacer, pero es como que está faltando esa otra parte, que en realidad ya tengo el modelo, y bueno, y cómo lo voy llevando desde una planificación, desde un presupuesto, del cómputo, el presupuesto, bueno, y así continuamente. Esa es mi duda. Sí. Está clara la pregunta y la duda, y creo que justamente el programa este que diseñamos viene a responder a esa inquietud. Tradicionalmente el proceso de implementación BIM se encara con hacer una capacitación en un software, es decir, ir y aprender Revit de cualquier, por ejemplo, ¿no? O Archicad, de cualquier forma que sea. Y lo que estamos observando con Sebastián, con Gastón y con la gente de la escuela, es que eso es un error, pretender que eso signifique una implementación de BIM. Primero porque un software de modelado BIM, como Revit, por ejemplo, no es todo BIM, no agota todo lo que implica una metodología BIM. Hay otras cosas más allá de eso. La información transita por varias aplicaciones, no solamente de modelado BIM, y además porque la herramienta es eso, es simplemente la herramienta de modelado. La metodología BIM es algo que es más amplio, que hace referencia, como decía bien Gabriela, creo que fue recién, a la articulación de la información a lo largo de un proceso, en donde sí, obviamente, el software de modelado BIM ocupa una parte importante, porque es en donde se desarrolla el modelo, pero no agota esto de un proyecto. ¿Cuál es el ciclo de vida de un proyecto dentro de una organización como un estudio de arquitectura a través de la metodología BIM? Es algo que es más amplio. Y eso es lo que vamos a ver en el curso. Sí, si me permitís, Maxi, Gastón. Con varios nos conocemos, saben que no soy ni arquitecto ni ingeniero, vengo de otra rama del saber, y a mí se me ocurren algunas analogías para ser más claro. Imagínense que nosotros, en vez de dedicarnos a la construcción, nos dedicáramos a la industria editorial, ¿no? Imprimimos libros. Bueno, acá tengo un libro. Imprimimos libros. Cuando alguien nos vende un curso de Revit, de Archicad, es como que vos quieras tener una editorial y te vendan un curso de Word. No, si usted tiene que saber Word, tiene que saber... Pero saber Word no te convierte en Borges. De hecho, Borges no usó Word, usaba otra, lo escribía a mano. Saber construir en BIM, saber estar en el negocio de la construcción desde un estudio de arquitectura, que hace proyecto, dirección, construcción por administración, que negocia con clientes, que negocia con proveedores, que gestiona plazos, gestiona dinero también para cobrar y para pagar, no se resuelve con un software. Puede haber software de modelado, software de gestión. BIM es justamente una metodología que es tan
pega tanto en el negocio, porque no es solo para un momentito del negocio. Si yo diría Excel es una metodología, no, claramente Excel es solamente un software. Revit, Archicad son solamente un software. BIM es lo que engloba. ¿Cuántos software dijiste? 340, me pareció escucharte, Gastón. 340 homologados como BIM, sí. Homologados, es decir, que son BIM friendly, por decirlo fácil, unos 340. Ahora, ¿saber 340 software me asegura que yo hago BIM? No. Yo no uso nada de eso y me considero que trabajo bajo algunos parámetros BIM, algunos proyectos. Lo que vamos a ver en estas 12 clases es armar la hoja de ruta. Y creo, Homero, sin temor a equivocarme, que en estas 30 horas vamos a lograr esa hoja de ruta. Vamos a tener un gran avance de diseñar nuestra migración CAD a BIM, la de cada uno de los estudios que participen. Luego, puertas adentro del estudio, será un laburito interesante de, acá vamos a planificar el viaje, después hay que viajar y eso lo tiene que hacer cada uno de los estudios. Acá el arquitecto Troya pide la palabra. Walter, te escuchamos, un saludo, un gusto verte como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me perdí un poco el principio de la presentación, pero seguramente... Estabas trabajando para la Escuela de Gestión, me parece también. Sí, se me pasó totalmente. Pero bueno, ya la rebobinaré después si quedó grabado, que por ahí me lo perdí a Gastón. Le mando un saludo a Gastón, que lo conozco, a Maximiliano no, pero la verdad que me cae muy bien. No, la pregunta, el comentario, viene a colación de esta transición que están haciendo los estudios, estamos haciendo. Yo trabajo en un estudio que es de ingeniero, pero digamos, hacemos todo, desde la presentación municipal, el proyecto, subcontratación y la obra hasta la venta, bueno, menos el mantenimiento por ahora. Entonces, desde el punto de vista de los estudios de arquitectura, sabemos que trabajan de una forma bastante desordenada. Entonces, con BIM, con la metodología BIM, no queda otra que ordenarse. Entonces, como decía Sebastián, más allá de los programas, a cuál podemos sacarle más jugo o no, es decir, cómo poner la implementación a través de una herramienta, me interesaba de este curso que está surgiendo, que están haciendo, y me parece que va a tener mucho éxito, es, con qué documentos, o sea, internamente cómo ordenar el estudio, cómo van a vincular un poco ya todo el trabajo que hay en el MEPA, ¿no? Donde define básicamente tareas o funciones no solo de los arquitectos, sino de los colaboradores, de los asesores, con estos documentos BEP o digamos, o guías de implementación, en qué van a consistir más particularmente estas guías de implementación, como para que el estudio les sea una herramienta fácil de abordaje, ¿no? Fundamentalmente, y saber dónde están parados y cuál es el alcance o cómo ir de a poco entrando a este nuevo mundo, ¿no? Muchas gracias, Walter, por este comentario. Gracias, Walter. ¿Puedo hacer un comentario, Seba, en alusión a lo que decía Walter? Sí, esto que mencionaba de la manera esta desprolija, de que se trabaja generalmente en los estudios, sí, tiene que ver con esto del crecimiento paulatino y que en la facultad no nos formaron a ser empresarios de estudios de arquitectura. Entonces, cada estudio de arquitectura empieza a crecer y en ese crecimiento empieza a descubrir metodologías de trabajo, formas de comunicación. Cada persona que se suma trae su metodología, su herramienta, su conocimiento, y toda esta dinámica que muchas veces termina siendo positiva porque es lo que hace que los estudios estén funcionando. Cuando aparece algo tan disruptivo como es una necesidad de entender una metodología que rompe totalmente el esquema, si no paramos la pelota y hablamos el mismo idioma, es como que podemos tener al mejor modelador, al mejor computista, al mejor documentador, pero la realidad es que si entre ellos no hablan el mismo idioma, y de esto es lo que tiene que ver con toda la organización de este entorno BIM, la realidad es que estarían comprando una Ferrari para ir a hacer la compra al supermercado. Entonces, es como que no están teniendo el potencial de lo que es justamente el entorno BIM,
básicamente porque todo el estudio no está alineado con la forma de comunicación y sobre todo con la misma forma de trabajo. Entonces, lo que se busca con esto es ni más ni menos que mantener un criterio de trabajo y reordenar o reorganizar esa metodología que hasta el momento había sido tradicional y que funcionó, pero que ahora muy probablemente con todo lo que tiene que ver con esta mirada BIM necesita una reestructuración. Entonces, una vez más, podemos ser excelentes modeladores, pero si no entendemos cómo funciona el entorno, nos quedamos en el pedacito nada más. Entonces, eso es un poco la mirada integradora del programa este. Quería reforzar nada más esto que había dicho Walter. Gracias, Walter, por el saludo y gracias por estar presente. Estimados, ¿alguna consulta? Estamos medio en tiempo igualmente, así que estamos bien si vamos cerrando. Este programa, como les comentaba, va a comenzar en breve, así que aquellos que estén interesados les pedimos que se contacten con nosotros, por los medios habituales. Todos tienen nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp, nuestra página web. Les voy a pedir, ahí estoy copiando un link en la página, en el chat de acá de Zoom. Si tienen ganas, si tienen 45 segundos nada más, si pueden al terminar la charla entrar y completar esa encuesta que a nosotros nos va a servir un poco más para conocerlos y obviamente, aparte de conocerlos, poder adecuar mucho mejor nuestras propuestas de capacitación, porque claramente capaz que estamos muy convencidos, Catalina, Maxi, Gastón y yo, en BIM para estudiar arquitectura, y ustedes nos pueden contar que eso es totalmente innecesario y que en una de esas están buscando otra cosa. Bueno, de ser así, cuéntenos qué están buscando y trataremos de hacer el mejor esfuerzo posible para dar respuesta a esas necesidades. Nosotros como Escuela de Gestión lo que queremos es, entre comillas, ser la ferretería de capacitación de la industria, que ustedes puedan encontrar lo que realmente están necesitando. Vengan con buscar el coso del cosito y rápidamente podamos responder con algo concreto, fácil, corto, amigable, bien dado naturalmente, con buenos materiales, con buenos apuntes, con buenos textos y con experiencias que se estén utilizando en Argentina y en el mundo también. Muchas gracias a todos. Vuelvo a copiar el link por si a alguno se le perdió. Nos estamos viendo, ojalá que el jueves que viene con algunos de ustedes y si no en cualquier otro webinar con la mayoría. Muchas gracias a todos.